Bienvenidos a este acto de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, en la que, pues, como desde hace ya algunos años, ¿no? Bastantes. Más de 15, yo creo. Ya muchos años, pues vamos a proceder a la presentación del volumen que anualmente el Club Chesterton, pues a través también de la editorial Encuentro, pues publica de los artículos que en su día publicó el propio Chesterton en The Illustrated London News. ¿Eh? Y para ello, y además también pues para hacer la presentación por lo menos más que la presentación, el anuncio, ¿no? Porque no va a ser tanto la presentación pues, propiamente de este otro libro, pero sí el anuncio de su aparición, de la biografía, ¿no? Aquí, del propio Chesterton en este 150 aniversario de su nacimiento, de Joseph Pearce, ¿no? Un libro además también importante porque, entre otras cosas, pues tiene el prólogo de nuestro querido amigo Enrique García Máiquez, también gran chestertoniano. Pues para eso y ya lo digo, hacer un anuncio que yo creo que a todos los que estéis interesados en la figura de Chesterton pues os va a gustar mucho, y es el congreso que se prepara en esta misma casa para el mes de noviembre y que creo que va a tener una gran significación y que haremos a través de la Fundación Cultural, pues para eso pues es para lo que nos hemos reunido hoy. Y para eso pues tenemos, y voy a mencionarlos por orden de actuación, pues en primer lugar para Maribel Labradelo, después, ¿no? Hemos quedado... Yo empiezo, pues me he equivocado, perdón. Primero, y eso que lo había apuntado. Primero hablará Pablo Gutiérrez Carrera, después será Maribel Labradelo y finalmente será Julio Llorente, quienes nos hablarán pues, de estos dos libros fundamentalmente, y después yo pues voy a decir algo sobre el congreso que la Fundación organizará para el mes de noviembre. Así que cuando quieras, Pablo. Muy bien. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por supuesto. Muy bien, pues bueno, muy brevemente, yo sí quería decir dos pequeñas cosas. Una es que con este libro, que es el número 6 de la colección, que como saben, esta colección es una colección de artículos, que es una colección completa pero parcial, es decir, van a ser todos los artículos que Chesterton publicó para un medio determinado, que es el Illustrated London News. Son un total de 1.500 artículos, pero si se sumaran todos los que Chesterton escribió para otros medios serían más de 6.000. Y los expertos compiladores americanos dicen que siguen apareciendo y que han renunciado casi a la esperanza de que esté todo Chesterton, porque algunos se publicaron sin nombre, etc. Entonces, bueno, para nosotros entramos, después de 5 años, entramos casi en primaria. Hasta ahora hemos estado en infantil y ahora con el sexto ya estamos en primaria, pero vamos a poder llegar a la secundaria, bachillerato, licenciarnos y hacer doctorado, porque van a ser en total, si Dios nos da vida y fuerzas, tendrían que ser 31 volúmenes. Entonces, bueno, vamos por el sexto, cosa que no está mal, y ya vamos a dar comienzo a la traducción del séptimo enseguida. Entonces, es una pequeña satisfacción que ese camino que emprendimos hace muchos años, pues gracias también a la editorial Encuentro, que ha apostado fuerte por esta colección, pues es una realidad. Es una colección bonita, los que la hayan ido siguiendo, porque se ve la evolución del pensamiento de Chesterton y se ve de un modo también muy bonito cómo hay una sintonía entre los artículos, los temas, incluso frases enteras, y luego están en otros libros, ¿no? Esto se ve muy bien. Por ejemplo, con el libro Ortodoxia hay algunos artículos de los libros de 1808 y 1809 que están, mira, lo que iba pensando lo iba escribiendo, pero a su vez lo iba redactando para el famoso libro de Ortodoxia, ¿vale? Bueno, esta era una cosa, la decir que hemos entrado ya en primaria con nuestros 6 años. Y la otra, que es muy bonita, que el acto se celebre justo hoy, porque hoy es 29 de mayo, hoy es justo el día en que Chesterton nació, y creo que de los cumpleaños sí que hay que decir una cosa que decía Chesterton, y es que son más importantes de lo que parece, y que son una cosa, en sus palabras, más mística de lo que puede parecer, porque él, en una de sus enormes disputas con Bernard Shaw, le recriminaba a Bernard Shaw que Bernard Shaw no celebraba los cumpleaños. Eso le parecía a él un disparate, porque
era una de estas actitudes de Bernard Shaw que va en contra de estas grandes intuiciones de la humanidad, que es celebrar el cumpleaños, que es propio de toda cultura, que le decía, claro, solo una filosofía pasada de rosca y excesivamente elaborada va a recuperar una pretendida naturalidad que no es tal. O sea, lo natural no es decir todos los días son iguales, eso es rebuscado, eso es complicado, eso es una alteración. Lo normal es decir, oye, este día es más importante, ¿por qué? Pues porque estoy vivo. Entonces, claro, en Chesterton es muy bonito porque hay una teología de la creación. Chesterton se ve muy bien en todos estos libros, es un pensador muy racionalista y por lo cual es un poco difícil hoy, porque hoy somos mucho más emotivistas, entonces sus razonamientos a veces nos chocan, porque son lógicos, reacciona contra argumentos, y hoy que vivimos más del lema o vivimos más de la idea fuerza, nos cuesta entender procesos largos. Pero en este libro hay algunas semillas de un modo de razonar que Chesterton, que siempre que va dejando caer, pero que luego desarrolla más en la última década de su vida, ¿no? Hay un artículo aquí, no recuerdo cuál, donde explica muy bien que creo que es uno de los que le gustaba mucho a Maribel, de La paz de las guerras, que dice, el problema es que la idea única es peligrosa porque siempre tienes que contrapesarla. Entonces, cuando él habla de, no sé si lo comentarás tú, que cuando las guerras, dice, las guerras no se provocan por odio, sino por amores, dice, el problema es que si yo tengo un amor, para que ese amor no sea conflictivo hay dos cosas, o lo elimino o lo contrapeso. Entonces, esta idea del contrapeso, con los años en Chesterton, irá adquiriendo mucha más fuerza. Por ejemplo, él analiza mucho lo que es el islamismo, lo que son las herejías, y entonces dice, vienen a surgir de la obsesión por una idea. Esa idea se hace tan grande, lo destroza todo, lo somete todo y deja de tener ideas que lo contrapesan, ideas que entre sí se van lijando, se van limando, porque al final la gran apuesta de Chesterton es el credo. Y el credo, que son muchas ideas que están en equilibrio, y en el momento en que una se hunde o una se sobrepasa, se va todo al garete. Entonces, ese modo de razonar de Chesterton, y esto iba al hilo de su disputa con Bernard Shaw, dice, este equilibrio para mantener un sano racionalismo se puede pasar de rosca. Dice, cuando se pasa de rosca llegas a eliminar hasta los cumpleaños, ¿no? Y entonces los cumpleaños, ¿y por qué eran importantes? Dice, porque nos recuerdan que estamos vivos, y por eso celebramos hoy el cumpleaños de Chesterton, porque su pensamiento está enormemente vivo, y una prueba es este volumen número 6. Y yo con esto, si no me he liado mucho, ya no quiero decir nada más, ya dejo paso a Manuel. Pues yo más o menos iba a ir mucho en la misma línea que Pablo, y eso que no nos habíamos puesto de acuerdo, porque sí que había rescatado un par de frases de Chesterton. Una de ellas, el cumpleaños es una manera de afirmar de forma desafiante e incluso extravagante que es bueno estar vivo. Y efectivamente este es uno de los motivos por el que nos reunimos hoy, ¿no? Porque Chesterton sigue estando vivo a día de hoy a través de nosotros, a través de todos los que siguen leyendo sus obras. Y la otra cita es de Ortodoxia, cuando se refiere a que Santa Claus, los niños agradecen a Santa Claus que les llene los calcetines de regalos, y sin embargo nunca se agradece lo suficiente que tengamos unas piernas para meter en los calcetines. Ese regalo de la vida, ese fantástico regalo de la vida, es una de las cosas que Chesterton, en ese enorme deseo de gratitud, nos ha hecho comprender, y es una de las cosas que nosotros más valoramos en este autor, ¿no? Ese agradecimiento a todo lo que nos ocurre. Y esa vida, en el caso nuestro, queremos ser esa cadena de transmisión que ayude a que mucha gente que a lo mejor no tenga un inglés, aunque siempre aconsejamos que se lea Chesterton en inglés, porque es impresionante, de rico y dificilísimo de traducir. Los que lo traducimos sabemos año tras año las dificultades de devolver en español aquello que Chesterton nos ha dado a conocer en inglés, ¿no? Entonces, toda esa complejidad pretendemos que ponerla al alcance de todos aquellos que quizá no sean muy buenos en inglés, pero mantenerle vivo, ser esa especie de cadena de transmisión, ser un medio para que siga conociéndose y siga estando vigente el pensamiento de Chesterton, que es también tan actual,
porque todos los años repetimos lo mismo, pero es que muchas de las cosas que encontramos en Chesterton son del día de hoy. Muchas de las cosas se pueden aplicar al día de hoy completamente, o sea, en sentido casi literal. En este caso, nuestro volumen de este año coincide con la publicación por parte de Chesterton, el de 1911, con la compilación de una serie de artículos de Dickens, sobre Dickens que ya había escrito en otras ocasiones y ahora les da forma de libro. También sale en este año la recopilación en un solo volumen de La inocencia del padre Brown, con todos sus famosísimos cuentos sobre este detective tan peculiar, tan bajito, un señor que parece que no se entera de nada y que luego acude a la razón, es decir, es Chesterton hecho padre Brown, ¿no? Aunque sabemos que él también tuvo un referente en un sacerdote que él conoció y que le inspira esta figura de este detective tan peculiar, ¿no? Entonces, también en 1911 aparece luego también Wit and Wisdom of G.K. Chesterton, es un libro que aparece en este año y el libro más original es un poema largo que se llama La balada del caballo blanco, que vuelve hacia tiempos históricos en la literatura inglesa y en la historia de Inglaterra. Respecto al contenido de estos artículos, siempre recalcamos que Chesterton tenía ahí una limitación importante y es que no le dejaban hablar de dos cosas que le interesaban mucho, la política y la religión. Entonces, no es que no hablase de eso, pero de alguna manera tenía que esconder, tenía que hacerlo de una manera que no fuera tan evidente. Aún así, él siempre ata la realidad, la anécdota personal de ese día, de ese momento o de esa semana a unas cuestiones que van mucho más lejos, que son más filosóficas. En este caso, yo destacaría todos los comentarios que hace sobre la justicia, por ejemplo, y la diferencia entre la justicia tal y como se aplica a los poderosos, a la gente que tiene influencias, a la gente que tiene dinero, y la justicia para los pobres, para la gitana que lee la mano a una señorita bien y que lo que está pidiendo es información sobre qué acciones van a subir, o la chiquilla que lo que quiere es saber si el chico le gusta o no le gusta y qué va a hacer en cualquier caso. O sea que Chesterton en esto siempre habla de la realidad, pero siempre le da un contenido que muchas veces nos lleva al tiempo actual. Otra cosa que destaca en muchos de sus artículos es la política de partido y siempre está detrás de todo lo sobrenatural. Él no puede esconder, su mujer Frances muchas veces se lo decía, ¿y por qué no hablas de religión directamente? Y él dice, yo no hablo de otra cosa que de religión. De alguna manera estaba ahí su pensamiento. Y destacaría una frase de lo que ha dicho Pablo, porque la destacaste tú. porque la destaco yo y me gusta muchísimo. Dice, el auténtico soldado no lucha porque tiene delante algo que odia, lucha porque tiene tras de sí algo que ama. Y efectivamente yo creo que esta sería la idea. Él decía, nadie tiene nada en contra del soldado alemán que tiene enfrente, pero claro, lucha por defender lo que es propio, ¿no? Y luego también otra frase con la que ya concluyo es, cada vez estoy más contento con perogrulladas, como que se debe de tener un Dios, una esposa, una patria, una casa y un voto. Esto también es parte del pensamiento fundamental de Chesterton. Y quisiera acabar mi intervención dando gracias a la Fundación Cultural Ángel Herrera porque siempre se ha portado muy bien con nosotros, porque nos ha acogido, y quiero dar también las gracias a Isabel porque trabajando para la Fundación ha hecho un cartel chulísimo del cumpleaños de Chesterton, y a Julio, periodista, director de una editorial, del Monóculo, columnista en Alfa y Omega, que nos ha ayudado a presentar este libro en el día de hoy. Muchas gracias. Antes de que comience, Julio, quiero decir que yo soy uno de esos muchos que si no fuera por las estupendas traducciones, yo tengo todos los libros que se han ido editando, esos 5 libros previos, los tengo todos, y además los he leído, ¿eh? Y he disfrutado muchísimo. Entonces yo soy uno de esos beneficiarios, porque yo nunca hubiese podido acceder
pues a ese inglés Chesterton y dificilísimo. Sí. Y sin embargo, pues gracias a vosotros y a vuestro trabajo increíble de todos estos años, pues ir rescatando nada menos que es un Chesterton vivísimo, porque es el Chesterton del día a día, ¿no? Generalmente son casi quincenales, ¿no? Los artículos y Semanales, sí, o sí. semanales, y entonces pues van apareciendo conforme al día a día se veía. Fantástico poder contar, de verdad, yo os invito a que los leáis, de verdad, que son buenísimos. Bueno, pues Julio, perdona porque me he colado, aquí esta morcilla creo que este libro solo merece la pena porque nos ha permitido a muchos ubicar la frase del soldado, que la hemos visto por ahí e incluso hemos llegado a sospechar que era apócrifa, pero no era apócrifa y estaba aquí ubicada. De Chesterton es un poco como San Agustín, que circulan una cantidad de frases apócrifas o no, nunca lo podremos saber, porque claro, la producción literaria es tan vasta que no se llega a saber nunca. Bueno, pues yo les quería agradecer a Pablo, a María Isabel, a Rafael su invitación y también a todos ustedes su presencia, que Chesterton habría concebido sin duda como un regalo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de ofertas culturales que hay en Madrid, el concierto de Taylor Swift, luego Morante torea en las ventas, supongo que Morante nos habrá robado más asistentes que Taylor Swift, quiero imaginarlo. Pero sí, en sí su presencia es milagrosa. Como somos pocos, me voy a permitir el lujo de tutearos. Y lo que voy a hacer quizás suene un poco marketingiano, pero como soy editor y sé que una editorial solo puede publicar a Chesterton a condición de que Chesterton sea rentable, mi intervención tendrá un punto, bueno, eso, apologético o marketingiano. Quiero persuadirles de la conveniencia de que compren este libro y de que lo lean, aunque sea un libro de artículos. Daré varios motivos. El primero es que probablemente los artículos sean el quehacer literario al que Chesterton le dedicó más tiempo a lo largo de su vida. Hace unos meses mantuve una discusión acre, nada cordial, con algunos amigos sobre él. Algunos sostenían que no cabía considerarlo un filósofo y otros defendíamos que sí. Preparando esta breve intervención he caído en la cuenta de que Chesterton nos habría mirado a sus defensores un tanto desconcertado. Él no pretendía ser más que un periodista. Y sus defensores nos obstinábamos en reivindicarlo como filósofo. El segundo es que el año en el que se publicaron los artículos recogidos en este volumen es 1911. Para entonces Chesterton ya había escrito 3 de sus ensayos más luminosos, Herejes, Ortodoxia y lo que está mal en el mundo, 2 de sus novelas más conocidas, El Napoleón de Notting Hill y El hombre que fue jueves, algunas biografías y una multitud estrictamente innumerable de artículos. Es una época de madurez intelectual. Ya había jurado tanto del nihilismo de su temprana juventud como del panteísmo de su juventud tardía y ya ha redescubierto la realidad como el don de un Dios bueno. El tercero es la actualidad del pensamiento chestertoniano, que se ve clarísimamente aquí. Cualquiera que decida leer Cosas que los hombres odian con razón, constatará la vigencia de algunas de sus ideas. Juzgando la actualidad social de su época, Chesterton juzga la actualidad social de la nuestra también. Y eso no es tan fácil. Una definición de clásico es ahora que no caduca, que pueden leer los hombres de todas las épocas sin que se vea alterado su espíritu. Chesterton logra que esto ocurra con artículos, no es demasiado fácil. Hay un texto, los partidos conservadores y reformistas, especialmente atinado. Podría publicarse hoy en cualquier cabecera y resultar plenamente actual. Voy a leer, yo creo que ya que es el cumpleaños de Chesterton, podemos leerle y así será una verdadera fiesta esto. Voy a leer porque de verdad que yo estaba asombrado. Asombrado primero de que sigamos cometiendo los mismos errores o el sistema político esté igual viciado por lo mismo que estaba viciado entonces y porque Chesterton lo analizase también. El Partido Conservador repentinamente se convierte en el Partido Liberal en el instante en el que se ve liberado de sus responsabilidades. El Partido Liberal de repente se vuelve el Partido Conservador, en el momento en el que tiene cualquier cosa que conservar. Pero se da una absurdez todavía más alarmante. Cualquier cosa que ocurra durante el mandato de un partido se supone que ha tenido lugar ya sea por el orden despótico o con la oscura aquiescencia de ese partido. Si una ballena se queda varada en la desembocadura del Támesis durante un gobierno Tory, todos los periodistas Tories deben estar de acuerdo en que el olor a descomposición de la ballena es nutritivo y estimulante. Mientras que los periodistas radicales deben demostrar que una ballena es, por su constitución química, más venenosa que una víbora.
Todos los escritores conservadores deben esforzarse en pensar qué se puede decir bueno de una ballena, como que son de nuestra especie, mamíferos, criados con la leche de la bondad humana. Los conservadores tendrán que fundar un club de mamíferos en Piccadilly, en el que sean igualmente bienvenidos hombres y ballenas. Por su parte, los liberales deben pensar todo lo que se les ocurra para desacreditar a las ballenas. Deben recordar su trato irrespetuoso hacia el profeta Jonás. Deben fundar otro club o liga, un gran movimiento popular con una pancarta que diga justicia para Jonás. Un partido debe acabar diciendo que el avistamiento de la ballena más pequeña en el horizonte borroso hace marearse y caer muertos a los grandes capitanes del mar. El otro partido debe acabar sosteniendo que todo el mobiliario debería fabricarse de huesos de ballena y que toda la comida debería ser grasa de ballena. Todo esto ocurre porque la ballena muerta ha tenido la suerte de ir a la deriva hacia la costa en una de las muchas mareas. Si hubiera estado dando vueltas 1 o 2 semanas más, habría podido hacer que los Tories utilizasen los argumentos radicales y que los radicales utilizasen los argumentos Tories. Termina el artículo diciendo: no se trata de un conflicto equilibrado entre aquellos que aman algo y quienes lo odian. Es una constante disposición a amar u odiar cualquier cosa por lealtad a alguien que está haciendo otra cosa. Es fantástico, es brillante. Y yo mientras lo leía pensaba en la amnistía y en la opinión sincronizada y en todas esas cosas. Pero bueno. Luego, en cuarto lugar, creo que es en el artículo donde la vocación polemista de Chesterton puede realizarse. Uno lo ve aquí peleándose con unos y otros, disputándole certezas a Shaw, a Edison incluso, también a Churchill. Y creo que la vocación, que una de sus principales vocaciones es la polemista, por algo que dice en su autobiografía y que no debemos tomar a la ligera. Dice él que se considera ensayista antes que novelista porque prefiere ver a las ideas forcejeando desnudas que verlas disfrazadas de personajes. Con más razón podría considerarse articulista o escritor de artículos porque allí las ideas forcejean, además, en tiempo récord y buscan el cao en un golpe. En Cosas que los hombres odian con razón, en este libro, expresa su predilección por el articulismo de otra manera, comparando a los dramaturgos y a los columnistas. En mis momentos de humildad debería decir que un hombre honrado debería tener cientos de almas, como Shakespeare, y no una sola, como Shaw o como yo. En mis momentos de vanidad debería decir que un hombre honrado debería ser un orador y no un ventrílocuo, que es un truco muy vulgar utilizar la voz de forma que parezca salir de una fila de muñecos. Y un arte mucho más honorable dejarla salir abiertamente de la garganta de uno. Pero como quiera que se consideren, hay gente que dice mejor lo que tiene que decir cuando lo hacen por ellos mismos, y yo soy uno de ellos y el señor Shaw también. Bueno, volviendo a la polémica, debo aclarar que no es un polemismo el suyo, que no es un polemismo estéril como el de los tertulianos, consiste en un mero juego de fuerzas en el que prevalece el sofista más hábil, sino un polemismo fecundo, porque pretende la verdad. No es una disputa entre sofistas, como la que podemos ver en una tertulia cualquiera, en un debate entre políticos, sino algo un esfuerzo común por alcanzar la verdad. Dice Chesterton también literalmente aquí, en un aforismo que a mí me parece brillantísimo. El objetivo de la discusión es diferir para estar de acuerdo. Para estar en comunión con la verdad. Efectivamente, la polémica es un esfuerzo común por alcanzar la verdad en el que, de hecho, el error también desempeña un papel decisivo. Un error no es simplemente un error, sino también una oportunidad para que alguien formule una tesis verdadera. Chesterton tiene muy presente, eso se ve en El hombre eterno también, que la doctrina de la Iglesia Católica se fijó contra los herejes. Se fue desarrollando contra los herejes. Tenía muy claro que a algo tan feliz como la ortodoxia siempre parece precederla, por desgracia, algo tan infeliz como la heterodoxia. Y hay una última cosa que llama la atención en esta vocación polémica de Chesterton, que es su trato hacia sus adversarios. Es curioso porque siempre antes de refutarles les elogia. Ocurre con Shaw, que era su gran rival. Les concede algo así como una presunción de inteligencia. Parte de la premisa de que Shaw no es tonto a pesar de que muchas veces diga tonterías y de que Wells, por ejemplo, no es una equivocación a pesar de que muchas veces esté equivocado también. Entonces, ojalá todos nos sumásemos a Chesterton y tratásemos así, con esa gentileza, con esa caballerosidad a nuestros adversarios. El quinto motivo, quizá un poco más sesudo, es que leyó muy bien a Santo Tomás de Aquino y, por tanto, es felizmente aristotélico. Comprendió, se ve en gran medida en este volumen, pero se ve también en muchos de sus ensayos, que la historia de la modernidad es la historia de dos errores que se retroalimentan.
individualismo y colectivismo, materialismo y espiritualismo, determinismo y autonomismo, y concluyó también que al exceso no se le debería oponer el defecto ni viceversa. Ambos deberían combatirse con algo que, a falta de mejor nombre, llamamos justo medio. A los pacifistas les dijo que merece la pena desenvainar la espada, y a los belicistas les dijo que merece la pena desenvainarla por una causa noble. A los comunistas les dijo que la propiedad es un bien. A los capitalistas les recordó que por tanto debe ser un bien universal. A los reaccionarios les dijo que el pasado no es bueno por haber pasado. A los progresistas les recordó que el futuro no es bueno por estar por venir. Siempre se mueve ahí en un justo medio, que no es bueno por ser medio, sino por ser justo y porque tiene en cuenta la plenitud de lo real. Ahora hablaré un poco de eso y la tensión entre opuestos. Hay un capítulo de ortodoxia en el que relaciona esa idea con el cristianismo y me parece brillantísimo, pero tampoco me quiero entretener con esto. Deseaba tanto la verdad que refutó a unos y a otros, a los de un bando y a los del contrario, y constató lúcidamente, como sugería antes, que al exceso no puede oponérsele su opuesto, el defecto, sino su distinto a la verdad. Y en este sentido es un autor plenamente antimoderno. El sexto motivo, hay 7 solo, perdón. El sexto motivo es un artículo concreto, que es 2 clases de paradojas. Parece ahí que Chesterton se pone metachestertoniano, que juzga en un artículo su estilo, que es también su filosofía. Creo que en Chesterton es muy clara esta cosa que se cumple en algunos otros autores, de que el estilo es la filosofía. Chesterton piensa en paradojas porque para él la paradoja, ahora hablaré más en detalle, es una vía de acceso a la realidad. No es un mero juego retórico, como sugieren algunos de los críticos, no es un mero recurso literario. Si es un juego muy serio, que le permite hacer a él filosofía. ¿En qué sentido puede ser la paradoja una vía de acceso a la realidad? En el sentido de que la realidad misma es paradójica, compleja, incluso contradictoria. Dios es uno y trino, omnipotente y omnisciente. En la realidad hay unidad y multiplicidad, permanencia y cambio. En el hombre hay condicionamiento y libertad, materia y espíritu. El problema de la filosofía moderna, dice Chesterton, no lo dice literalmente, es que ha renunciado a la paradoja, a la tensión, que ha preferido ser coherente, esto lo dice clarísimamente al inicio de Ortodoxia, que ha preferido ser coherente antes que verdadera, que ha pretendido explicar todo, por ejemplo, recurriendo al cambio, que ha aprendido a explicarlo todo recurriendo a la permanencia, que ha negado la unidad en nombre de la multiplicidad, que ha negado la multiplicidad en nombre de la unidad. Si el rasgo de la filosofía moderna es la sinécdoque, la absolutización de la parte, Chesterton redescubre la paradójica complejidad del todo. Y luego ya por último, me estoy poniendo un poco intenso, hay un artículo que se llama Una pesadilla de sinsentidos, que resume la filosofía chestertoniana y que cumple algo que decía, no recuerdo si Pablo o María Isabel, ve uno en este artículo concreto, Una pesadilla de sinsentidos, ve una similitud clarísima con el final de Lo que está mal en el mundo, cuando habla del pelo rubio de la chiquilla del arroyo y que le servirá para dinamitar toda la civilización moderna y todo eso. Pues en este artículo hay una similitud, pues igual lo estaba escribiendo a la vez y esto para el artículo y esto para el ensayo, pero muy, muy llamativa, y creo que la filosofía chestertoniana y también su modo de estar en la realidad está contenido aquí. Un hombre honrado se enamora de una mujer honrada. Por lo tanto, quiere casarse con ella, ser el padre de sus hijos, mantenerla a ella y a sí mismo. Todos los sistemas de gobierno deberían analizarse según se lo permitan o no. Si cualquier sistema feudal, servil, bárbaro, le proporciona un campo de coles tan grande que pueda hacerlo, ahí está la esencia de la libertad y la justicia. Si un sistema republicano, mercantil o eugenista le da un salario tan pequeño que no puede conseguirlo, ahí está la esencia de la eterna tiranía y de la vergüenza. Este ideal claro, nítido y resplandeciente de un matrimonio decente debería ser la sierra que se abra paso cortando la piedra del mundo. Pero en realidad es la piedra la que está desgastando la sierra. Debería ser la preocupación de los filósofos de la moral mantener esta exigencia para los hombres, las mujeres y los niños, y criticar, a la luz de esta, un sistema que solo ofrezca a un hombre 7 chelines por semana.
En lugar de ello, los filósofos morales modernos ocupan su tiempo en explicar que sería mejor que, perdón, en explicar que sería mejor que no se enamorase, que no tuviese hijos. ¿Por qué no necesita casarse? ¿Por qué no necesita tener hijos? Y en breve, cómo su abominable empleador puede seguir pagándole solo 7 chelines por semana. Volvamos la mirada a los revolucionarios recentes más brillantes del pensamiento inglés. Casi todos ellos son personalmente hombres buenos y sinceros. Y veremos cómo, uno tras otro, sin darse cuenta, apoyan que el empleador pague los 7 chelines a la semana. Más cerca tenemos a Bernard Shaw, burlándose de la creencia del hombre en su amor y su constancia, diciéndole que todo amor es amor infantil, diciéndole al verdadero amante de las viejas baladas que no existe el amor verdadero, ya que todo amor es una ilusión. Este es el primer punto que gana el empleador tacaño. El hombre puede quedarse soltero. Media generación tras Shaw tenemos a los artísticos amantes libres, representados de forma pintoresca, digamos, por el difunto Sir Grandalin. Le dirían al hombre que puede amar a la mujer, pero no tiene que atarse a mantenerla. Un punto más para el empleador avaro. Media generación más atrás, una vez más, veremos la enorme figura de Bradlaugh, liderando a los malthusianos. Le diría que si se casa, no se cargue con el peso de la posteridad. Otro punto más para el avaro empleador. En lugar de poner a prueba las instituciones nuevas con las eternas, estamos royendo las instituciones eternas y nos estamos quedando sin ninguna prueba. Con esto, Muchas gracias, Luis. Bueno. No sé si se podría poner el... Ah, sí. Bueno, Y ahora hay que ampliarlo, ¿no? Esto no se puede poner... bueno, pero de todas maneras yo creo que es suficiente, porque yo también iré diciendo, y la sala no es muy grande. Es evidente que una efeméride como la que estamos celebrando concretísimamente hoy, pues desde nuestra institución, pero más aún desde el Club Chesterton, pues no podía tampoco pues quedarse solamente en la presentación de un libro, ¿no? Entonces, hace ya algunas semanas, pues se nos ocurrió la posibilidad de organizar pues, un congreso, que es el que ahora os voy a anunciar, advirtiendo siempre que está, pues como va a ser un congreso en noviembre, aunque está cerrado, pero no deja de ser un desideratum, es decir, se realizará, pero no sabemos ni podemos garantizar que absolutamente en todas y cada uno de los detalles que voy a mencionar. Ese congreso que se va a llamar 150 años de Chesterton, su legado en el mundo hispánico, porque queremos centrar el congreso pues para darle especificidad y también pues para darle fuerza, no en hacer pues una cosa pues simplemente sobre la figura de Chesterton, sobre lo que se harán tantas este año, sino centrarnos mucho en cómo llega y se recibe a Chesterton en la literatura española, a través de qué canales, y española e hispánica, y luego también cómo llega a ejercer la influencia enorme que hoy ejerce y que es evidente que ha crecido extraordinariamente en las últimas décadas. Si lo comparamos hace un rato pues en el patronato de la fundación, y hablando de estas cosas, yo decía, cuando yo era joven costaba verdadero trabajo encontrar obras de Chesterton, no era nada fácil, y los que nos llegaba alguna noticia pues acerca de su valía y queríamos encontrar literatura sobre él, pues no lo teníamos fácil, ¿no? Y sin embargo, pues ahora hay, pues afortunadamente hay muchas cosas que se editan, ¿no? Entonces nos interesaba saber cómo se produce esta recepción exitosa, afortunadamente, y más que tendrá que serlo, ¿no? Se va a llamar 150 años de Chesterton, su legado en el mundo hispánico. Se celebrará, Dios mediante, los días 28 y 29 de noviembre de este año, aquí en la Universidad CEU San Pablo. Y esto pues es el resultado pues, de una colaboración en la que han tenido pues, una destacada participación Enrique García Máiquez, también Maribel Labradelo, Pablo Gutiérrez Carreras, y hay que decir pues, que Fernando y yo pues, hemos hecho lo que hemos podido también, pues desde otro nivel de conocimiento, desde otro nivel de contactos, pero bueno, pues también hemos procurado ayudar, ¿no? Pero es verdaderamente un equipo extraordinario de gente que conoce muy bien Chesterton y el mundo chestertoniano en España. Yo creo que como consecuencia de eso, pues es el programa que, como digo, está cerrado, está confirmado todos y cada uno de las personas que van a intervenir,
pero bueno, siempre puede ir a suceder que hubiese una incidencia, Dios no lo quiera. Bueno, el jueves 28 de noviembre comenzaremos a las 10:30, pero a las 11 intervendrá Fernando Savater con una ponencia, La pasión por Chesterton. A continuación, a partir de las 12:30, lo haría Andrés Trapiello con Don Quijote de Chesterton. Después habrá un almuerzo, etcétera, y después hay un coloquio sobre la aventura de traducir y editar a Gilbert, que se llaman Pablo Gutiérrez Carreras y Manolo Oriol. Por esa misma tarde, a partir de las 6:30, pues contaremos con Juan Manuel de Prada para hablarnos de Chesterton en sus libros. Y cerraríamos a las 8 con un coloquio poético que a mí me parece de una altura extraordinaria, poemas de Chesterton y por Chesterton, entre Miguel Dors y Julio Martínez Mesanza. Me parece que es un día que no se puede pedir más, sinceramente lo digo, como aficionado a estas cosas. Y el día 29 comenzaríamos a las 11 de la mañana con Chesterton en ambos hemisferios, con Fernando Iwasaki, escritor y articulista peruano, pero viviendo desde hace muchos años en Sevilla. Seguiríamos a la 1 después de un café con Natalia San Martín, con Distributismo y San Ireneo, su tema, su preciosa novela. Y ya por la tarde, después del almuerzo, a las 5:30, pues tendríamos Chesterton en España, una mesa redonda con Julio Llorente, con Jaume Vives, que muchos de vosotros conocéis, y con José María Contreras, también un escritor, joven escritor y profesor de literatura sevillano, ¿no? Y novelado por María Abradelo, pues no se puede pedir más sobre el tema. Y va a cerrar el congreso, la última de las ponencias, pues Monseñor Munilla, con lo que está mal en el mundo, una reflexión de esa perspectiva también ya propiamente, vamos, no ya católica, que son todas, ¿no? Sino incluso pues propiamente eclesial, ¿no? Y después, ese día, a las 8:30, pues nos vamos a ir a una taberna todavía por designar, y allí, pues, con la colaboración de otro sevillano, vaya por Dios, de Jesús Beades y su grupo, pues, con su música y lo que haga falta, pues intentaremos pues cerrar dignamente y más que dignamente este encuentro, ¿no? de estos dos días. Yo quiero deciros que me produce una enorme satisfacción poder anunciar que esto lo hagamos o lo vayamos a hacer, y quiero deciros también, pues ya que sois pues los primeros que verdaderamente, aparte del patronato de la fundación, que conocéis esto, pues que estéis atentos porque en su momento será por inscripción la participación, la posibilidad de asistir al congreso, y por lo tanto pues habrá que estar atentos a las fechas antes. Naturalmente a través de la página de la fundación y de los medios pues habituales del Club Chesterton, pues será desde comienzos de curso, será y los medios de comunicación, pues será la difusión pues que se pueda. Naturalmente los patrocinadores y los que hacen posible este encuentro pues es el propio Club Chesterton, la Universidad San Pablo y la Fundación. Una colaboración de las tres entidades, que en el fondo pues esto es casi como lo de la Trinidad, ¿no? Porque somos tres cosas distintas, pero esto es una sola casa verdadera, por lo menos. Así que este es el anuncio que os decía al principio que quería decir, y que me parece que puede ser, no desde luego por quien lo hace, sino sobre todo por lo que consiste, pues un colofón interesante y muy bonito al acto que hemos protagonizado. Y ahora, pues si os parece, pues podemos tener un coloquio, si queréis preguntar o intervenir de alguna forma, pues en relación con las intervenciones que se han hecho, cualquier otra cuestión que tenga que ver con Chesterton, más o menos, ¿no? Si la
una maravillosa presentación con eso. Y quería lanzar una pregunta que me ha llamado la atención por desconocimiento mío. Tampoco soy muy experto en Chesterton, sí conozco una poesía por ahí más puntual. Se ha hablado del tomismo de Chesterton, la relación con Santo Tomás. ¿Cuánto estudió realmente Chesterton a Santo Tomás? ¿Cuánto conoció? ¿Cuánto lo conoció? Pregunto, es el desconocimiento total. Sí. Es una pregunta muy pertinente porque Chesterton escribió una biografía sobre Santo Tomás una biografía como las que escribía él, que en realidad eran pretextos para escribir ensayos, pero una biografía sobre Tomás de Aquino, y creo que podemos tener la certeza de que no lo leyó exhaustivamente, por lo menos no lo leyó como un estudioso. Comentaba antes con Ramón Fuera la anécdota de Gilson. Gilson les mandó, Etienne Gilson, el medievalista francés, le mandó leer a sus alumnos el Tomás de Aquino de Chesterton, y uno, después de haberlo leído, fue a pedirle cuentas. Dijo, pero si aquí sería un tomismo muy precario, muy rudo, no demasiado profundo, no demasiado penetrante, y lo que le replicó Gilson fue más o menos que ya le gustaría a él, es un tomista, medievalista, estudioso de Tomás, ya le habría gustado a él alcanzar la comunión espiritual que Chesterton había alcanzado con Tomás de Aquino. Entonces, Chesterton tenía esta facultad para penetrar en la esencia de las cosas y en la esencia de autores sin necesidad de leerlos muy minuciosamente. Es una facultad que pocos escritores tienen, que pocos filósofos también tienen, y yo creo que es una de las cosas que hacen de Chesterton un autor genial. Mira, sobre esto quiero contar una cosa, porque yo leí esa biografía hace muchísimos años, ¿no? Y la tenía en casa, y la tengo. Y entonces hubo una ocasión en la que, bueno, pues un amigo nuestro, Antonio Rendón, cuando era director del Colegio Mayor, que fue de tal, pues yo era entonces el rector aquí de esta universidad, y me dice, hombre, Rafael, el día de Santo Tomás, como se dice y tal, ¿por qué no nos das una conferencia sobre Santo Tomás y su época y no sé cuánto? Pues que a los chicos del Colegio Mayor pues les ambiente sobre eso y no sé qué, tal. Y digo, bueno, pues vale, siglo XIII, pues hombre, más o menos me dejo. Pero me acordé de la biografía de Chesterton y digo, pues es la mía, ahora voy a quedar que no veas, ¿no? Y me fui a la biografía de Chesterton y no me sirvió prácticamente para nada para la conferencia. Porque claro, no eran datos, no eran cosas que yo pudiera decir y tal, pero disfruté muchísimo leyéndola, ¿no? Es decir, releyéndola en ese momento y tal, y me acordaba, y digo, bueno, no pude prácticamente, bueno, cogía un par de frases que tal, pero no es lo que yo esperaba, digo, me da la conferencia hecha. Pues no, ¿no? O sea, pero es eso, pero se disfruta la barbaridad, como pasa con las cosas de Chesterton. Es lo mismo que si lo quieres utilizar pues para las ideas políticas, tú sabes, si lo quieres coger para decir, bueno, pues ahora yo voy a hacer un discurso político actual, pues cuesta muchísimo, pero lo que es verdad es que todo lo que dice va más allá del momento, ¿no? Y es algo brutal, ¿no? Y que penetra, o sea, capta la esencia del pensamiento de Tomás. O sea, cualquier Tomás dice, bueno, pues no es el estudio de un erudito, no es el ensayo de un erudito, pero efectivamente la esencia de Tomás está aquí. Y eso, vamos, es una maravilla, habiéndolo leído muy poco. Yo sí añadiría que él... bueno. No sé si es necesario. O sea, hay una anécdota que cuenta Macy Ward, la primera, creo que la cuenta ella, que cuando lo escribe ya dictando, porque dictaba mucho. Entonces este es un libro de los que dictaba. Entonces, en algún momento le pide a la secretaria a la que le dictaba, oye, ve a Londres y me compras unos cuantos libros. Entonces, no los leía enteros, lo cuento eso, pero los ojeaba muy rápidamente, y me sirve. Y seguía dictando. Y luego es muy interesante, o sea, tiene una biografía de Santo Tomás, un ladrillazo así, no recuerdo, un autor español. Entonces él cuenta, la introducción dice, cuidado, porque Santo Tomás se ha quitado la vida de Santo Tomás, los problemas del tiempo, y se ha hecho como un pensamiento de Santo Tomás abstracto, y se ha catalogado eso de tomismo como si fuera algo universal, dice, y nos falta entender siglo XIII, etcétera. Entonces Chesterton yo creo que hace más que siglo XIII entender, es
en la historia del pensamiento y de la salida de la Edad Media, qué diversas salidas tienen San Francisco y Santo Tomás. Los pone a los dos muy en conjunto, dice, porque son una salida a San Francisco en concreto de un paganismo deformado, degenerado, tal, y que es de nuevo purificado para encontrar una creación buena. Eso, y dice Santo Tomás por otras vías, pero esto por un lado. Y segundo, que Chesterton, como dice Julio, no le hacía falta leer cuestión a cuestión, pero ya en La Cruz Azul, que ha citado Maribel, que se escribe en 1911, creo que es el primer relato del padre Brown, acaba con una discusión que tiene un eco medieval de la discusión con Guillermo de Oca. Dice, oye, pero es que el criminal que ha robado la cruz está disfrazado de sacerdote. Y entonces le dice el padre Brown, dice, yo sabía que eras sacerdote falso porque has contrapuesto la razón con la voluntad. Y has dicho que la voluntad es capaz de hacer algo malo. Y entonces esa es una de las discusiones nominalistas, tal y cual. Entonces, ahí ya en 1911, a él, que él siempre fue entusiasta de la Edad Media, él ya en sus novelas va soltando, lo va sembrando todo de lo que escribe en los artículos, y todo eso permea artículos, permea novelas, biografías, y todo. Y entonces, ¿cuánto leyó? No lo sé, pero que estaba familiarizado con las disputas medievales desde su más temprana. Y yo apuntaría que lo mismo que ocurre con Santo Tomás ocurre con las biografías y con los tratados que escribe sobre Dickens y con Chaucer. Y Chaucer, claro, que es un autor en inglés medieval. Él, he experimentado la misma frustración de la que hablaba Rafael, de decir, Chaucer, le voy a decir a mis alumnos en mis clases de literatura medieval lo que dice Chesterton. Y Chesterton se nos pierde, se nos va, se nos escapa entre las manos y no sabes exactamente qué contar, a pesar de que has disfrutado muchísimo y que invitarías a los alumnos, claro, alumnos de primero de humanidades, los de humanidades son buenos, pero aún así, el decirles, leeros la obra de Chesterton sobre Chaucer ya es mucho. Entonces, esto que ha dicho Julio, de que él siempre contrapone la modernidad y cuando a los modernos les dice que vuelvan hacia atrás y que recuperen tiempos pasados, y a los que son más bien tradicionales les invita a mirar un poco hacia el futuro, pues es esto lo que encontramos muchas veces, ¿no? Y esa admiración por la Edad Media, esa admiración por hombres que pensaban y que tenían su propio criterio, que no se dejaban guiar, esto también lo encontramos en cualquiera de las biografías que hace. No son biografías al uso, son biografías a lo Chesterton. Yo quería preguntar una cosa. Comentando esto, yo le considero a veces pasa, a mí por una cosa de hablando con amigos les ha pasado lo mismo, lo que decía Julio de que el estilo es su filosofía, porque decimos entre 3 o 4 que lo hemos leído, oye, ¿cómo explicabas esta idea? Es que no sé cómo explicarla, yo lo leo y te prometo que la entiendo. Tiene sentido. Y me pega, pero como no tengo su estilo, pues no lo puedo explicar, porque es que habría que decirlo igual y seguramente con una expresión feliz, ¿no? Yo quería preguntar, al hilo de lo que ha dicho Julio, de que es un periodista que busca la verdad, ¿no? Yo creo que hoy en día podría tener poco éxito porque estamos muy polarizados, vamos a decirlo así, o bueno, éxito entre una gente muy particular. Tuvo gran éxito como articulista en su época, y si lo tuvo fue por el estilo, porque era gracioso, divertido, porque la sociedad en 100 años ha cambiado y hemos entrado ya en una posmodernidad total, ¿no? Y ya eso de la verdad, el artículo que ha leído Julio, hoy en día nos parecería gracioso, nos parecería verdadero a algunos, pero habría muchos que no lo comprarían y que dicen, no, me están vendiendo que estos y estos son iguales y que no, al revés, estos son los que tienen razón, ¿no? Creo que el artículo no tendría muchísimo éxito, o por lo menos muchísima eficacia, no, igual fruto sí, pero en su época sí que lo hubo, sí que lo tuvo, la sociedad era distinta. Yo creo que sabéis más pero sabéis más vosotros. Tú primero. Bueno, me quedo aquí. Chesterton tuvo éxito. Tuvo éxito como escribía en muchas cabeceras.
en España se le conocía, lo cual es sintomático, que a un periodista se le conozca fuera del país donde escribe, ya por lo menos nos dice algo sobre su éxito. De hecho, creo, me encontré en una librería de viejo no recuerdo qué libro de Chesterton prologado por Unamuno. La barbarie, algo así. Sí, sí. Uno sobre alemán, puede ser. Sí, algo así. Y me llamó mucho la atención. Y luego hay, efectivamente, si uno se pone a pensar, pues encuentra algún paralelismo, alguno, entre Chesterton y Unamuno. Luego sobre la posibilidad de que tuviese éxito hoy. Yo creo yo creo quizás soy demasiado optimista con el tiempo actual, pero creo que lo tendría. Porque al final a Chesterton lo han disfrutado personas muy distintas. Autores muy distintos, lo han celebrado comunistas, lo han celebrado liberales, lo han celebrado conservadores. Por eso creo que tendría éxito. Hoy, por ejemplo, pues hay chestertonianos tradicionalistas como Juan Manuel de Prada, bueno, tradicionales, a él le irritaría mucho lo de tradicionalista, y chestertonianos comunistas como Santiago Albarrico. Quiero decir que una de las virtudes de Chesterton es que ha conseguido concitar muchas voluntades. Por eso me da a entender que sí tendría éxito. Y de hecho lo tiene. Cada vez hay más chestertonianos de una sensibilidad o de otra. Entonces creo que cualquier persona que busca la verdad y que además tiene un cierto gusto estético, puede disfrutar leyendo a Chesterton. Yo decir una cosa y hacerte otra pregunta, Julio, o abrir otro melón a ver cómo lo ves. O sea, lo que ha dicho yo creo que es cierto, sí tuvo mucho éxito. Chesterton tiene un artículo que se llama Para ser periodista de éxito o algo así. No sé si Pablo Velasco te hizo llegar el libro de CEO Ediciones para ser buen periodista, si no, se lo tienes que pedir. Sí, entonces, no, lo tengo. Entonces ahí él tiene un artículo donde dice, hay jóvenes que preguntan cómo ser periodista de éxito y se encuentran con esta respuesta. Tú lo que tienes que hacer es adaptarte a la línea editorial del medio. Y entonces dice Chesterton, es todo lo contrario. De los editores lo que quieren es alguien que salga de la línea y alguien que dé algo original. Entonces dice, yo propongo otro sistema. Propongo escribir el artículo incorrecto para el periódico inadecuado. Entonces dice, a él le había ido muy bien, dice, y en un diario socialista escribía de teología medieval. Y lo dice así, para el Claríon escribía para la revista de frivolidad metía un tema de metafísica y para la gente seria conservadora de repente yo hablaba de moda o algo así. Entonces es como si coges 3 artículos para 3, que le cambian los sobres y los mandas. Porque claro, no había internet, venía un botones y se llevaba el artículo de Chesterton garabateado y se lo. Entonces, eso por un lado. Entonces, mi pregunta es, porque, claro, Chesterton, aunque escribe farragoso, periodos muy largos, frases largas, pero en el fondo tiene afirmaciones muy radicales y en prensa es verdad que buscamos, no la verdad, buscamos a alguien que nos reafirme, alguien que diga que ese es un sinvergüenza, que ese es un canalla y el otro más. Entonces, en la prensa es raro que haya, que creo yo, ¿no? Y no leo yo mucha, y no escribo nada en prensa, pero te lo pregunto, que no, los artículos no son matizados, bueno, en estas ocasiones sí son canallas, sinvergüenzas, corruptos, y si no, yo creo que hay muy poco hueco, ¿no? Yo creo que sí hay hueco, que sí hay hueco y impugnaría la idea de que Chesterton es farragoso y que escribe creo que Chesterton es eso es una realidad, que es muy aforístico. Entonces uno puede, en cualquier párrafo de cualquiera de sus obras, puede extraer 2 o 3 aforismos sin ningún problema. Es verdad que es un autor difícil, que exige atención. El tema de la atención quizás sería un impedimento para su éxito, porque uno no puede andar pensando en otra cosa. No es una lectura de autobús, la de Chesterton. Requiere los 5 sentidos de una concentración casi plena y además uno cuando no está con la disposición necesaria, pues probablemente termine perdiéndose a la segunda página de lectura. Pero sí creo que su estilo puede adecuarse a las necesidades del lector actual si el lector está concentrado. Por el tema sentencioso
Así es que tiene frases que merecen la piedra. Merecen ser estampadas, vamos, en piedra, grabadas en piedra. Una cosa así, posible. Como por mi experiencia de lector, pero precisamente estos libros, ¿no? Es decir, como son colecciones de artículos, yo creo que es un error si intentas leértelo de cabo a rabo, ¿no? Porque cuando llevas 20, 30 páginas, estás ya a 40, porque es muy intenso, porque claro, el artículo, por su carácter, él lo escribía para que en 3 folios, que es el lector, pues digamos, alcanzase la cumbre, ¿no? De lo que él quería decir y cómo lo quería decir, ¿no? Claro, tú haces eso y llegas a la cumbre y disfrutas el primer artículo. El segundo artículo, pero cuando llevas 4 ya estás harto de subir cumbres porque todo se cansa uno, ¿no? Y entonces es muy conveniente este tipo de libros, ¿no? Yo creo que irlos leyendo poco a poco, porque en realidad se hicieron para ser leídos así, ¿no? Y no de un tirón. Hay otras obras de Chesterton que sí, pero es verdad, yo creo que es un estilo, en general el suyo, yo lo digo como lector, ya no es una pretensión, y a lo mejor esto no es compartido porque es lo que me produce a mí, pero es verdad que su propia brillantez continua, o sea, ese continuo juego con el lector, todo tipo en fin, de volutas, ¿no? Y tal, eso lo puedes acompañar un tiempo, pero no puedes estar leyéndolo 3 horas, creo yo, sinceramente. Y yo creo que precisamente para poder disfrutarlo es mucho mejor dosificarlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo quería añadir sobre el éxito de Chesterton, que en su época, o sea, que una de las justificaciones para decir que sí que tuvo éxito es que muchos de estos artículos luego llegaron a ser recopilaciones en libros. O sea, que la gente los valoraba ya no por la actualidad de estar sujetos a una semana en concreto, sino tremendas minucias, por ejemplo. Es una recopilación de artículos y él hizo muchos de estos libros que en realidad, y en 1911, como decía antes, en realidad lo único que es nuevo y original es el poema, la balada del caballo blanco, pero los demás son recopilaciones. O sea que éxito sí que tuvo como periodista, y la prueba de que también tenía éxito es que le llamaban de muchas universidades, que viajó varias veces a Estados Unidos, que no fue España el único país que visitó, que en Irlanda era muy bien acogido, aparte por sus ideas y por su afinidad, y porque siempre defendió a los irlandeses y fue consciente de las penurias por las que atravesaban. Entonces, en su época, desde luego que tuvo un gran reconocimiento, como decía Julio, escribió en muchas cabeceras, porque ya no era, tuvo su propio periódico, el GK Weekly, pero también el Illustrated London News, y en estos periódicos tanto escribía él como personas famosas y conocidas de su época. O sea que, y ahora desde luego cuando existen tantas reediciones y en tantos idiomas, quiere decir que sí, que nos sigue llenando, pero eso, a dosis bien medidas para no saturarnos. ¿Cuánta aceptación, si la tiene el pensamiento de Chesterton hoy día en Gran Bretaña? Y si se queda circunscrito al ámbito académico o se sale del ámbito académico. Yo creo que circunscrito al ámbito académico nunca ha estado, o sea que ha sido un autor de divulgación, y además de divulgación de muchas maneras. Y la prueba es que incluso ha habido intentos de hacerle santo. Lo que pasa es que luego había algunos criterios que parecía que no lo han llevado todavía a término. Entonces, ha sido un escritor popular, conocido y popular en Inglaterra, y de estos autores que la gente oye. Ahora, el grado exacto de éxito a día de hoy, yo me temo que está más bien limitado a un lector católico, tradicional, más que a un público, pero también pasa en España. Chesterton también tiene su público y no sé qué pensáis vosotros. Detalle, bueno, solo un detalle que yo a veces lo cuento en una de las... un profesor que vino aquí a hablar de Jane Austen, le pregunté, oye, ¿me recomiendas alguna historia de la literatura inglesa? Me recomendó uno, lo compré, y por ejemplo ahí, en historia de la literatura inglesa, no cita Chesterton, pero un libro de Coe aquí, segundo de bachillerato, historia de la literatura universal,
español, escrito en ANEA, está citado Chesterton como... Y luego detalles, pues, bueno, la BBC en 2011 hizo Padre Brown, hizo una reedición de Padre Brown. Es decir, yo creo que el Padre Brown, como es popular, tiene recorrido. A lo mejor yo creo que allí el ensayo más aún... Pero el Padre Brown creo que sí es popular allí. Habéis tratado una cuestión muy interesante, es este como periodista ya sería actual hoy por la cuestión de la verdad, porque ahora estamos en la posverdad. La verdad parece que ha dejado de ser relevante. Desde esa perspectiva yo creo que precisamente sí. Y a mí una de las cosas críticas de Chesterton es llegar un día en que habrá que coger una espada para defender que la hierba es verde. Cuando lo escribió él no se lo creía, pero es que estamos en eso. Entonces, desde esa perspectiva, precisamente la verdad lógica, la verdad objetiva, yo creo que es actual y necesario, pero es muy Vamos, con lo del pasto es verde, Chesterton pecó de optimista, ¿eh? Porque hay que defender hoy que el pasto es pasto. Pero sí, sí, efectivamente, sí, efectivamente. Pero efectivamente sí. Yo creo que el pensamiento de Chesterton es actual precisamente porque es necesario. Quizá a buena parte de los periodistas contemporáneos su visión del periodismo les resulta indigesta, pero precisamente por eso es necesario. Hay otra cosa de la faceta periodística de Chesterton que a mí me gusta mucho. Generalmente relacionamos lo noticioso, identificamos lo noticioso con lo extraordinario, con lo raro, con lo anómalo, y Chesterton lo identificaba al contrario con lo ordinario. Dice literalmente en Ortodoxia que lo más extraordinario es lo ordinario, y en La taberna errante creo que dice algo así como que es más noticioso que un tren llegue a su destino que un tren descarrile bomba. Esa idea de reivindicar lo cotidiano como noticioso, porque así de hecho el periodista se acerca más a la verdad que entronizando lo anómalo, lo extraño, lo llamativo, me parece muy rescatable hoy, porque en los telediarios en realidad lo que vemos, en los telediarios, en las tertulias, no es una representación de la realidad, sino una sucesión de anomalías. Una sucesión de fenómenos extraordinarios, de fenómenos atípicos, cuánto bien harían las tertulias televisivas si en lugar de analizar un crimen pasional cantasen el amor cotidiano de un hombre por su mujer o de una mujer por su marido. Hay otra cosa que tiene que ver con la verdad, creo yo, y en Chesterton está continuo, ¿no? Que es la defensa del sentido común, ¿no? Es decir, creo que esto es algo que en Chesterton es apabullante, pero que tiene una característica, me parece, ¿no? Y es que él no defiende nunca o no llega nunca a una solución de sentido común pues a través de una forma garbancera, vamos a decirlo así, bueno, esto es que se cae por su... No, sino que lo hace a través de una forma que hace que la solución de sentido común sea una pirueta maravillosa en el aire, de manera que llegas ahí y dices, sí, esto tenía que ser así, pero en fin, en realidad es una maravilla que sea así, porque el sentido común, pues lo sabemos, pues tiene en ese aspecto muy mala prensa. Claro, lo que al final pues es lo que parece lógico y parece estar reñido con la brillantez, pero hacer triunfar continuamente, página tras página, el sentido común con brillantez, a mí me parece que eso es impresionante. Creo, ¿no?